hasta que abra el archivito vamos a seguir replicando la parte de cargas. Ya. Voy a hacer clic derecho en un elemento cualquiera. Y en la parte de cargas vamos a ver qué cargas tiene el elemento. Por ejemplo, tiene carga muerta, tiene dos cargas muertas y tiene una carga viva. Entonces, la primera carga muerta era la carga transmitida por la losa más sus acabados. La segunda carga era la carga de muros, ¿no? La segunda carga muerta. Y la tercera carga, bueno, era la carga viva, ¿no? Entonces, habíamos acabado de cargar la anterior clase nuestra estructura. Bien, en el nivel que corresponde solamente a, vamos a abrir dos ventanas. ¿Ya? En lo que respecta solamente a este nivel, ¿no? Vamos a abrir otra ventana. Vamos a cerrar esta. Vamos a abrir otra ventana. Entonces, vamos a trabajar con dos vistas, la XY y aquí en el plano 3D. Entonces, hemos cargado solamente en este nivel. ¿Ya? Aquí no hemos cargado nada, solamente hemos cargado en este nivel, ¿no? En el primer piso. En el primer piso podemos ver ya que todos los elementos tienen su respectiva carga, sus cargas muertas más su carga viva, ¿no? Entonces, la carga de muro también ha sido introducida ya en todos los claros donde ha habido, en todas las vigas donde había que introducir muros, ya se le ha introducido. ¿Ya? Bien, entonces si repasamos, ahora vamos a acabar a esta estructura de cargarla. ¿Ya? Vamos a acabar de cargar la estructura. Si yo quiero que aparezcan las cargas nuevamente, ¿ya? Simplemente hagan una cosa, ¿ya? Entonces agarren cualquier elemento, digamos, esta columna, digamos, o cualquier elemento, ¿ya? Vayan a asignar frame loads distribuida y asignenle una carga ficticia de 0, ¿ya? Si ustedes le asignan una carga ficticia de 0, ¿ya? Le dan aplicar y luego le dan OK, el programa automáticamente va a volverles a dibujar las cargas, o sea que las cargas aparezcan en la vista. Entonces, a este elemento le estoy aplicando una carga ficticia de 0, digamos una carga muerta de 0. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK, entonces en la vista de nuevo me aparecen las cargas, ¿ya? Entonces, eso es para efectos de visualización simplemente. La carga se mantiene ahí, ¿ya? No, simplemente ha desaparecido de la vista. Si la quiero activar de nuevo, hay que hacer ese proceso de asignarle una carga ficticia de 0. Bien, hemos acabado de cargar esta planta, tanto en carga muerta como carga viva, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es replicar, ¿ya?, esta carga aquí. Como son simétricas la estructura, entonces la carga aquí, aquí y aquí va a ser la misma. En la azotea va a haber una diferenciación que la vamos a corregir, ¿ya? Entonces, vamos a replicar esta carga que hemos introducido en esta planta. 1, 2, 3 y 4 veces la vamos a replicar, ¿ya? Entonces, vamos a situarnos ahorita, estamos aquí, vamos a seleccionar, vamos a subir una planta de arriba, ¿ya? Vamos a subir a la planta de arriba, ya estamos en la planta de arriba. Esta planta no tiene cargas. Si hacemos clic derecho y vamos a la parte de loads, no hay ni una carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
suprimir, ¿ya? La planta. Vamos a borrar todos los elementos. Fíjense, ahora la planta está vacía. Voy a volver al elemento de abajo. Voy a agarrar toda la planta, ¿ya? Y voy a ir a editar, replicar, ¿ya? En Z, un delta de 288 era el delta en Z donde es la altura de cada planta. Entonces, número de copias le voy a decir solamente una, ¿ya? Si le coloco más, se van a sobreponer los elementos. Entonces vamos a hacer la réplica una por una, ¿ya? Solamente para practicar. Entonces le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, como ustedes ven en la vista, ya se ha copiado, ya todo lo que tenía en esta planta se ha replicado en la planta superior. Ya, incluido, fíjense, las secciones, ya, viga de 20 por 30 e incluido las cargas. ¿Ya? Y ahora voy a subir un nivel más arriba. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo propio con la planta de arriba. Vamos a borrarla. Voy a volver a la planta de abajo. Voy a copiar todo lo que tengo en esta planta. Voy a ir a editar, replicar con un delta de 288, lineal con un delta de 288, una copia de 1, OK. Luego voy a subir un piso más arriba, vamos a hacer lo propio. Vamos a borrar esta planta, ¿ya? Luego, ya, voy a copiar, voy a replicar, no, replicar todo lo que tengo en esta planta, lo voy a replicar con un delta de 288 una sola vez. Y listo, ya he replicado 1, 2, 3 veces. En la azotea, ¿qué voy a replicar? Digamos. Entonces, en la azotea ya no va a haber muros divisorios, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, solamente va a haber carga de la losa más sus acabados. Carga de muro no habría más que solamente al contorno, ¿ya? Y carga viva sí va a haber. Entonces, la carga que no habría fuera esta, ¿ya? Entonces, aquí podemos hacer un artificio en la azotea. En la azotea podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Cargar de nuevo toda esta planta, ya que en la azotea solamente iría la carga muerta de la losa, más sus acabados y la carga viva, ¿ya? Y solamente vendría un muro al contorno de protección para evitar la precipitación de terceras personas, un muro de 1 metro, de 1,20. Esas son las cargas que debo introducir aquí en la parte de la azotea. Entonces, una opción sería cargar de manera manual esta planta, ya que tengo las cargas ya trabajadas. O la otra opción sería lo que voy a hacer a continuación. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, voy a replicar de todas maneras todas las cargas que tengo aquí, las voy a replicar en la azotea. Entonces, voy a agarrar, ¿ya? Voy a subir un nivel más arriba. Voy a borrar. Voy a bajar a la azotea, al nivel anterior. Y aquí hay un elemento que no ha replicado, al parecer, de la parte interior. Este elemento voy a editar. Voy a replicar una sola vez con una altura de 288. Bien. Ahora sí, voy a agarrar toda la planta y al igual que la anterior la voy a replicar. ¿Ya? Entonces voy a agarrar, editar, replicar una sola vez con un delta de 288. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK. Bien, entonces todas nuestras plantas estarían cargadas. Sin embargo, la azotea está sobrecargada, tiene más carga de la que debería. Entonces, para corregir eso, puedo introducir una carga negativa. Entonces, por ejemplo, la carga de muro que definimos era 0,42, ¿no? Entonces, en todo lado hay una carga de 0,42. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
todos los elementos que tenían carga, ¿no? ¿Ya? Que eran, a ver, a excepción de este, en todo lado había muro, a excepción de esta viga, ¿ya? Y a excepción de estas tres, ¿ya? No había carga de muro, ¿ya? Entonces, ahí no había carga de muro. Aquí no había, aquí tampoco había carga de muro. Bueno, aquí sí le hemos colocado carga de muro, aquí sí había. Entonces, aquí no había, solo había aquí tampoco. Aquí sí había carga de muro. Hemos introducido carga de 0.42. Aquí sí había. En estas dos no había. Aquí no había y aquí tampoco. ¿Ya? Después en todas las demás había carga de muro. Entonces, a excepción de estos elementos que voy a marcar a continuación, ¿ya? Todos los demás tienen carga de muro o tenían en las plantas anteriores. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? En todos los elementos, a excepción, ¿ya? A excepción de los que acababa de nombrar, le vamos a introducir una carga. Voy a seleccionar todo y voy a deseleccionar los elementos donde no había carga de muro, ¿ya? Que eran estos de aquí, ¿ya? Entonces, y a todos los demás elementos le voy a colocar una carga muerta negativa de 0,42. ¿Con qué objetivo? De colocar una carga negativa que venga a borrar esa carga de muro, ¿ya? O venga a restituir esa carga de muro. O sea, venga a contrarrestar esa carga de muro. Entonces yo puedo también introducir cargas negativas. Entonces voy a frame loads, distribuida, y le coloco una carga muerta en sentido de la gravedad de menos 0.42. Ese era el valor de nuestra carga de muro. Le damos a aplicar y le damos OK. Perdón, había que ponerle adicionar, ¿ya? No reemplazar para que no la borre a las cargas anteriores. Entonces vamos a retroceder la acción, ¿ya? Entonces, a excepción de este elemento, y este, vamos a asignar frame loads distribuida y le vamos a colocar adicionar, ¿ya? Para que no se borren las cargas anteriores, una carga negativa de 0.42. Entonces le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Entonces voy a hacer clic derecho en cualquier elemento. Fíjense, ahora hay tres cargas. Hay una de 0.42, bueno, eso era de la losa más sus acabados. Esta de 0.42 era la carga de muro que está siendo contrarrestada con esta otra de 0.42. Entonces estas dos se van a anular y solamente me va a quedar esta, ¿ya? Voy a agarrar otro elemento, digamos este. Igual, este tenía una carga de 1.04 de la losa más sus acabados. Tenía una carga de 0.42 de muro que se va a anular con esta otra, ¿ya? Entonces se van a anular. Entonces directamente solamente me quedaría esta, ¿ya? Entonces todos los elementos, digamos, aquí solo queda carga viva y carga muerta. Aquí no había muro. Y de esta manera se está anulando esta carga con esta carga y solo me queda esta, ¿no? Bueno, ahí no había carga de muro. Aquí sí había, aquí también, ¿ya? Entonces, esta carga va a anular a esta otra y solo me queda esta de 0.37. Es un artificio que yo he hecho, digamos. Otra opción sería, digamos, agarrar y
colocar una carga, digamos, en este caso, de 0,86, que es de la losa más sus acabados, y colocarle reemplazar para que solo quede la de 0,86 y estas dos ya no aparezcan, ¿no? Que se están anulando. Esta de 0,42 se va a anular con esta otra de menos 0,42. Ya, entonces, depende ya del proyectista, ¿ya? Entonces, yo esta carga de 0,42 solamente la coloqué para contrarrestar esa carga de muro que estaba en excedencia en la azotea. Ahora lo que hay que hacer es colocar la carga de muro real. Entonces, solamente estos elementos del contorno, ¿no? Son los que recibirían una carga de muro, ¿ya? 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 Entonces, solamente estos elementos del contorno recibirían una carga de muro, digamos, ¿no? Y la carga de muro sería chiquita, ¿ya? Ya solamente estos elementos del contorno van a recibir una carga de muro. Ahora, ¿cuánto le colocamos a la carga de muro? ¿Ya? Entonces, imaginemos que vamos a hacer un muro de 1,20, ¿ya? Entonces, digamos que el peso específico del ladrillo, 1500, ¿no ve? 1500 lo multiplicamos, kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Lo multipliquemos por el ancho del muro, digamos que sea de 0,12, por el espesor del muro, ¿no? Que es 0,12 metros, y lo multiplicamos por la altura, que va a ser 1,20. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar la carga de muro. Entonces, sería 1500 por 0,12 y por 1,20. Ya suponiendo que vamos a hacer un murito de protección al contorno de 1,20. Entonces, eso es 0,21, ya 216. Entonces, lo podemos en toneladas, sería 0,22. ¿Ya? Entonces, redondeando, sería, esto sale 216 kilogramos sobre metro, que lo podemos, en toneladas, lo podemos redondear a 0,22 toneladas sobre metro. Entonces, vamos a introducir 0,22 de carga a todos esos elementos que están marcados. Entonces, vamos a ir a asignar frame loads distribuida y le vamos a asignar un positivo, en sentido de la gravedad, un 0,22, ¿ya? Un 0,22 y le vamos a dar aplicar, ¿ya? Y le vamos a dar adicionar para que no se borren las demás cargas. Entonces, le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Y si hacemos clic derecho, ahí podemos ver que ya se ha introducido esa nueva carga de 0,22. ¿Ya? Entonces ya hemos introducido la carga de ese murito. Entonces de esa manera la azotea ya tiene las cargas, ¿no? Las cargas tanto de carga muerta como de carga viva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo último que me faltaría cargar? Es aquí abajo al nivel del terreno. Como como es el sobrecimiento o el encadenado, ¿ya? Aquí solo debo cargar cargas de muro. ¿Ya? Solamente carga de muro debo cargar en estos elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a bajarnos, ¿ya? Vamos a ir a ese nivel, al nivel del terreno de la planta baja, y aquí solamente debemos cargar, aquí no hay losa, solamente hay un empedrado y contrapiso de hormigón, y solamente hay vigas de sobrecimiento o de encadenado, ¿no? Y sobre esas vigas va a ir, por supuesto, los muros. Entonces, aquí solamente hay que introducir carga de muros. Entonces, vamos a agarrar ya todos los elementos que tienen donde iba a haber muro, a excepción, ¿ya?
Selecciono todos los elementos de la planta, a excepción de este, este y este, ¿ya? Entonces, donde ahí no hay muro, entonces, en todos los demás elementos sí hay muro, entonces, de acuerdo al plano, ¿no? Entonces, vamos a asignar frame loads distribuida, ¿ya? Y aquí le colocaríamos una carga de 0,42, ya positiva en sentido de la gravedad, eso quiere decir que va a ser hacia abajo, ¿no? Entonces le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces, solamente para que ustedes vean, ¿ya? Voy a cerrar esta vista. Ahora nuestra estructura ya estaría completamente cargada, ¿ya? Solamente para que ustedes vean, cuando yo introduzco una carga negativa en sentido de la gravedad, ¿ya? Voy a colocar aquí carga viva. Esto es solamente para que ustedes vean. Le voy a dar carga viva de 0,42, ¿ya? Adicionar, ¿ya? Y le voy a dar aplicar y le voy a dar menos 0,42, ¿ya? Solamente quiero que ustedes vean lo siguiente. Y me voy a ir a la vista 3D. ¿Ya? A ver, ¿dónde está el elemento? Es este, ¿no? ¿Cuál he introducido? Este es este del medio, ¿no? Ese es el elemento. Fíjense, le introducí una carga negativa, ¿no ve? Entonces, si le introduzco la carga de menos 0,42, ¿cómo es la carga? La carga está hacia arriba, contrario al sentido de la gravedad. Si le introduzco la carga positiva, entonces la carga es hacia abajo, como ven aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué he introducido esta carga de 0,42 negativo? Es solamente para que ustedes vean, ¿no? Que esta carga, introduciéndola con menos 42, iba a contrarrestar la otra carga de muro en las otras plantas, para anular simplemente, ¿no? Entonces, esta carga está de más, o sea, ha sido una carga inventada. Ya, entonces la voy a ir hacia atrás para deshacer esa acción. Entonces ahora voy a ir a loads, ya no hay ni una carga en ese elemento. Entonces voy a ir a la vista 3D, entonces aquí a ver, vamos a... ¿Ya? Entonces aquí habíamos introducido una carga ficticia, ¿no? Una carga viva que la vamos a anular. Yendo atrás, ya está anulada, ¿no? Ya está anulada. A ver, ahora vamos a ir aquí a loads. O sea, ¿en qué nivel estamos? A ver, vamos a ir a la vista 3D. Vamos a abrir otra pestaña. Lo vamos a volver aquí a la vista XY. Aquí vamos a ir a la vista 3D. Está bien, ¿no? Está bien. Ya estarían todas nuestras cargas, nuestra planta cargada. Por ejemplo, voy a agarrar esta columna, voy a ir a asignar frame loads distribuida, le voy a colocar una carga muerta de 0, solo ficticia, ¿no? Entonces le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. Entonces estas ya serían todas las cargas muertas introducidas a mi estructura. Voy a agarrar cualquier elemento y también le voy a dar frame loads distribuida y le voy a asignar una carga viva ficticia de 0. Entonces, ¿qué pasa con la vista? ¿Ya? Aquí me muestra todas las cargas vivas que tiene mi estructura. Aquí en el nivel de abajo no aparece carga
porque en el nivel del terreno no se asigna carga viva, tampoco carga muerta porque está apoyada sobre el terreno, solamente se le asigna cargas de muros, ¿no? Solamente carga de muros. ¿Qué es carga muerta? Por eso no aparece, ¿ya? Porque ahorita si ven aquí dice cargas distribuidas debido a la carga viva. Entonces, si activo, voy a asignar frame loads distribuida y le asigno una carga de 0 debido a la carga muerta dead, ahí sí ya me aparece la carga muerta en ese nivel. Bien, entonces ahora hemos hecho el paso de número 3, que era aplicar las cargas. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos hecho? Uno, la geometría de la estructura hemos dibujado, ¿no? Geometría. Paso número 2, colocamos los apoyos. Una vez de que acabamos de dibujar, colocamos los apoyos. Paso número 3, ¿qué hicimos? Geometría, apoyos, definir material, ¿no ve? Hemos creado nuestro material hormigón armado. ¿No ve? Paso número 4, definimos secciones, ¿no ve? Hemos predimensionado vigas y columnas y hemos definido las secciones, ¿no ve? El paso 5, secciones. ¿Cuál era el paso 5? El paso 5 ya pasamos a asignar, ¿no? Asignar secciones. Primero las creamos, luego las asignamos secciones. Paso 6, ¿qué hicimos? Cargar la estructura, ¿no? Colocar carga muerta, carga viva, ¿no? Cargar estructura. ¿No? Entonces, estos eran los pasos que nosotros realizábamos para cualquier estructura en el plano. Dibujábamos ya sea la viga, la losa, perdón, la viga, la cercha o el pórtico, dibujábamos, ¿no? Luego de dibujar, ¿qué hacíamos? Colocábamos sus apoyos. Luego de colocar sus apoyos, creábamos un material y una sección. Luego le asignábamos, luego cargábamos y luego ¿qué hacíamos? Luego, una vez que ya estaba cargada la estructura, analizábamos, ¿no? Hacíamos correr. Entonces, hacíamos el análisis. El análisis de la estructura. Hacíamos el análisis de la estructura. Y el último paso ya era analizar la estructura, o sea, hacerla correr. Y por último ya era analizar los resultados, ¿no? Luego ya eran, lo vamos a poner ya, los resultados. ¿Ya? Entonces, de este ejercicio, que sería ya un pórtico en el espacio, nos faltarían estos dos puntos, ¿ya? Aquí, ya cuando analizamos una estructura en 3 dimensiones, aquí en el paso 6 hay 2 pasos más que vamos a hacer. ¿Ya? Después del paso 6, ya le voy a llamar paso 7, le voy a cambiar a paso 8, ¿ya? Luego este va a ser ahora el paso 9 y este va a ser el paso 10. ¿Ya? Entonces, en una estructura en el espacio hay que hacer 2 pasos, ¿ya? Que no están dentro de esta guía que les estoy mostrando aquí. ¿Ya? El paso 7, ¿ya? Lo voy a anotar por aquí. El paso 7 sería analizar el concepto de asignar diafragmas rígidos. ¿Ya? Ya les voy a explicar qué es un diafragma rígido. Asignar el diafragma rígido. El paso 8, ¿ya? Que se hace en estructuras tridimensionales, sobre todo en el caso de pórticos o espaciales o de edificios, ¿ya? Es asignar brazos rígidos. ¿Ya? Estos 2 pasos, ¿ya? Se los debe hacer,
¿ya? Perdón, este sería brazo rígido, ¿ya? Vamos a ver ya ahorita qué es un diafragma rígido y qué es un brazo rígido. ¿Ya? Vamos a ver la parte conceptual. Pero este paso 7 y este paso 8, ya, se lo debe hacer después del análisis de cargas, que ya lo hicimos en la estructura. Entonces, nos faltaría el paso 7, el 8, y luego podemos analizar y luego ya podemos revisar los resultados, ¿ya? Entonces, antes de entrar a hacer el paso 7 y el paso 8, ¿ya? También se puede hacer el cálculo de la estructura sin hacer el 7 y el 8, pero el comportamiento de la estructura no va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces voy a compartirles ahora, ¿ya?, qué es un diafragma rígido y qué es un brazo rígido. Que se debe hacer estos pasos previamente al análisis de la estructura, o sea, hacer correr la estructura. ¿Ya? Entonces vamos a compartir ahora el concepto de diafragma rígido y de brazo rígido para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Bien, aquí hay algunos conceptos que les voy a compartir ahora, que es un diafragma rígido y un brazo rígido. Vamos a leer un poquito, dice. Aquí está diafragma rígido, dice. La losa se considera que solo se desplaza en dos direcciones, que son, ya estoy compartiendo esto. Sí, a ver. Sí, estoy compartiendo. Voy a compartir pantalla mejor. Ahora sí, ¿no? Voy a compartir pantalla, dice. Diafragma rígido, dice. Dice, la losa se considera que solo se desplaza en dos direcciones, que son las de sus dimensiones grandes. En el caso de diafragmas horizontales y tiene una rotación sobre la otra dirección. O sea, un diafragma rígido es este comportamiento, ¿ya? Nosotros cuando hemos dibujado los nudos del pórtico, digamos estos 4 nudos, yo los voy a hacer con rojo, digamos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3 y el nudo 4, ¿ya? Estos nudos forman parte de una losa y la losa se comporta como un diafragma. ¿Qué quiere decir un diafragma? Que estos nudos se pueden desplazar en las direcciones que son de sus dimensiones grandes. Digamos, hablemos en específico del nudo 2. Entonces, el nudo 2 se puede desplazar, digamos, en esta dirección y se puede desplazar en esta otra. ¿Ya? Y puede rotar, dice, sobre la otra dirección que sería este eje, digamos. Digamos, sobre este eje. ¿Ya? Sobre este eje puede rotar. Puede rotar sobre este eje que sería el perpendicular. Entonces, un nudo de una losa o de un diafragma se comporta de esa manera. Solamente puede desplazarse en esta dirección o rotar sobre la otra. ¿Ya? En otras palabras, tiene 3 grados de libertad. ¿Ya? Este nudo, si no le asigno el comportamiento de diafragma, digamos al nudo 3, lo voy a hacer con otro color, este nudo puede desplazarse por esta dirección, podría desplazarse en esta dirección, podría desplazarse en la dirección Z y podría rotar sobre cualquier eje, ¿no? Podría rotar alrededor de este eje, podría rotar alrededor de este eje, podría rotar alrededor de este eje. O sea, en otras palabras, tendría 6 grados de libertad, 3 posibles desplazamientos y 3 posibles rotaciones, este nudo, si no le asigno la característica de un diafragma rígido. ¿Y por qué es correcto asignarle la característica de diafragma rígido? Porque estos nudos no van a estar en el aire, forman parte de una losa. Entonces, como dice la teoría, solamente pueden desplazarse en dos direcciones, que son sus direcciones grandes, y rotar alrededor de la otra. Entonces, por eso hay que asignarle esa
característica a todos los nudos que formen parte del diafragma. O sea, todos los nudos que formen parte de la losa se debe asignarle esta característica de diafragma rígido. ¿Ya? Entonces ahí nos dice, ¿no? Nos está diciendo, la losa se considera que solo se desplaza en dos direcciones, que son las de sus dimensiones grandes, en el caso de diafragmas horizontales y tienen una rotación sobre la otra dirección. Cuando el diafragma es vertical, ya esto es aparte, ya no es para losas, esto es para muros. Ya dice, cuando el diafragma es vertical, como por ejemplo en muros, igual se tiene dos desplazamientos, pero uno de ellos es en el eje de la menor dirección. ¿Ya? Entonces la menor dirección obviamente sería esta, ¿no? Cuando habla de menor, por ejemplo, en el caso de una losa, estas dos son sus direcciones grandes y la dirección pequeña vendría a ser esta, ¿no? ¿No? Esta es su dirección pequeña. ¿Ve? Porque tiene esta dirección es grande y esta dirección también es grande, ¿cierto? Entonces, cuando habla de su menor dirección, se refiere a esta, ¿no? En caso de muros, dice que se desplaza igual un nudo un muro también forma un diafragma, ¿ya? Pero es un muro ya vertical, ya no es horizontal, ¿ya? Pero dice que un muro tiene dos desplazamientos, pero uno de ellos en el eje de la menor dirección, ¿ya? Digamos, si es que esto fuera un muro, a esto le llamemos 1, 2 y 3, digamos, 1, 2 y 3. En el caso de una losa, sus desplazamientos son en 1 y en 2, y la rotación es alrededor del eje 3, ¿no? Ya. En cambio, si esto es en el caso de una losa, o de una losa que se comporta como un diafragma rígido. En el caso de un muro, que también es un diafragma rígido, pero el muro ya es vertical, ¿ya? Entonces dice que en el caso de muros, igual hay dos desplazamientos, pero uno de ellos en el eje de la menor dimensión, en este caso sería el eje 3, y la rotación ocurre sobre uno de los dos ejes de la mayor dirección. Entonces, digamos, en el caso de un muro, ya este nudo se puede desplazar en 3 y en 2 y va a rotar alrededor del eje 1. Ese es el comportamiento de un muro. En cambio, de una losa, ya se desplaza en 1 y en 2 y rota alrededor del eje 3. ¿Ya? Entonces dice, cuando el diafragma es vertical, como en muros, se tiene dos desplazamientos igual. Uno de ellos es en el eje de la menor dimensión. La rotación ocurre sobre uno de los ejes de la dimensión mayor. Las cargas están en la dirección de una de las dos inercias mayores. Entonces, aquí ya por lo menos con este concepto podemos nosotros ya ir viendo lo que es un diafragma rígido y por qué hay que introducir esa característica a nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es un centro de masa, centro de rigidez, torsión. A ver, estos conceptos igual son buenos entenderlos en la estructura. ¿Ya? Vamos al concepto ahora de brazo rígido. ¿Ya? Dice, brazo rígido, dice, representa la parte media indeformable que existe entre la unión de elementos estructurales. En el gráfico se muestra la unión entre una viga y una columna para estructuras de hormigón armado. Para el modelamiento se puede usar un factor de rigidez del nudo entre 0,7 y 0,9. Es una recomendación. Entonces, aquí ya en la unión de la viga con la columna, ya se asume ya que esto se va a comportar como un brazo rígido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es brazo rígido? Dice, es la parte media, sería estas personas que están con amarillo, ¿ya? Indeformable que existe entre la unión de elementos estructurales. ¿Ya? En este caso, la unión de una viga y una columna. ¿Ya? Entonces, es esta parte que no es más, que está con amarillo, que es la unión de la viga con la columna, en este caso, y que nosotros tenemos que indicarle al programa qué tan rígido va a ser la unión.
¿ya? Si va a ser infinitamente rígida o qué tan rígido va a ser la unión entre la viga y la columna. Y estas zonas que están con amarillo, ¿ya? Y aquí con verde, ¿ya? Entonces, eso el programa nos pide también, ya que hay otros conceptos que estos entran para hacer análisis dinámico. Por ejemplo, centro de masa es el centro geométrico de la estructura en la planta. Entonces, ahí está el centro de masa, coincide con el centro geométrico de la planta. Digamos, si esto es una planta rectangular, justamente aquí, aquí va a estar su centro geométrico, ¿ya? ¿Ya? Entonces se la calcula con la siguiente fórmula que la vamos a explicar más adelante, ¿ya? Centro de masa y centro de rigidez, ¿ya? Dice punto teórico en la planta del edificio donde se aplica una fuerza cortante que solo produce traslación, ¿ya? Entonces, esto también en análisis dinámico se debe introducir estas fuerzas laterales al centro de rigidez. Torsión, dice, se produce por una excentricidad en el centro de masa donde actúa la fuerza sísmica de inercia. Ya esto de centro de masa y centro de rigidez lo vamos a volver a repetir cuando hagamos análisis dinámico y análisis sísmico resistente, ¿ya? Pero para irles adelantando, cuando en el nudo donde definamos nosotros nuestro centro de masa de la planta, ahí le vamos a introducir fuerzas laterales y le vamos a introducir un momento torsor para simular el efecto sísmico, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ya no ahora todavía. ¿Ya? Entonces, por el momento nos quedemos con el concepto de brazo rígido y diafragma rígido, que ya sabemos cuáles son, y vamos a ver aquí otro concepto de diafragma rígido, ¿ya? Diferencias y comportamientos de diafragmas rígidos y flexibles, ¿ya? Dice, esto es de otro autor, dice, realmente me sorprende la forma en la que me escriben libros y normas en el área estructural en cuanto a, se debe tener mucha paciencia para desenmarañar los conceptos que el autor quiere transmitir. ¿Ya? En el caso de normas, de la ACI, considero muy vaga o insuficiente la explicación sobre el tema de los diafragmas. ¿Ya? Entonces, también en las universidades dan por válido que el estudiante sabe que muchas veces no aparecen fácilmente o simplemente no aparecen y se van acumulando dudas en el profesional. Por esta razón vamos a tocar el tema de diafragmas, losas y placas de cimentación. Vamos a dividir el tema en 4 partes. ¿Qué es un diafragma y qué es una losa? ¿Qué es una diafragma o losa rígido y flexible? ¿Qué implicaciones estructurales tiene cada uno? ¿Cómo podemos saber cuando un diafragma o una losa funciona como rígido y cuando funciona como flexible? De más está decir que con los artículos que se ha publicado, etc. Bien, comencemos por las definiciones, dice. Losa es un elemento geométrico tridimensional que recibe las cargas en un plano bidimensional, pero cuyas deformaciones ocurren en el eje de la menor dirección de las cargas, o sea que está cargada sobre el plano de menor inercia. La losa lo podemos asociar con cargas estáticas. Entonces, tienes razón lo que dice el autor, porque las cargas que hemos introducido o que introducimos en la losa son por gravedad, ¿no ven? En otras palabras, son perpendiculares, ¿no es cierto?, a este elemento. Entonces, son perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces son cargas perpendiculares. Entonces, por eso dice en el eje de menor dimensión, ¿no? Entonces, son cargas de gravedad, son perpendiculares. Entonces, la definición que dice el autor es correcta. Dice, la losa recibe las cargas en un plano dimensional, sus deformaciones ocurren en el eje de menor dimensión, que es el de la dirección de las cargas, ¿no? Por supuesto, la losa se va a deformar en la dirección de su menor dimensión.
La palabra losa la podemos asociar a cargas estáticas. Dice, la losa tiene mayor rigidez con respecto a los ejes de las dimensiones grandes y viceversa. Tiene menor rigidez con respecto al eje de la deformación, que es de la dimensión menor. Y puede parecer capcioso y redundante, pero es necesario decirlo. Dice, un diafragma es un elemento tridimensional que recibe la solicitación en un plano uniaxial, que es uno de los de mayor rigidez. Dice, un diafragma rígido es el que se considera que solo se desplaza en dos direcciones, que son las de sus dimensiones grandes, ¿ya? En el caso de diafragmas horizontales, y tiene una rotación sobre la otra dirección. O sea, el mismo concepto del anterior artículo, ¿no? Que un diafragma solamente puede desplazarse en sus direcciones grandes y rotar en la menor dirección, ¿no? Cuando el diafragma vertical, como muros, igual se tiene dos desplazamientos, pero uno de ellos en el eje de la menor rotación, la rotación ocurre sobre uno de los ejes de la dimensión mayor. Las cargas están en dirección una de las dos inercias. Entonces, el diafragma rígido, en cambio, puede curvearse en el caso de losas o placas sobre el terreno, ¿ya? Dice, el diafragma rígido y la losa o placa, al desplazarse, igual puede transmitir un desplazamiento a otros elementos como muros, los cuales lo harán todos a la vez y de igual forma. Dice, en un diafragma flexible, al curvearse, tiene desplazamientos, deformaciones y rotaciones, lo cual complica el análisis. También al ser poco rígido, no es capaz de transmitir con eficiencia ni totalmente las solicitaciones. Sin calcularlo, sabemos que un techo de láminas de zinc o madera, etcétera, no es rígido, por lo que es necesario conectar los muros a través de vigas. Igualmente, cuando tenemos losas inclinadas, el plano de geometría no coincide con el de acción de las cargas, ¿ya? Recuerden que en el caso sísmico esta carga es ficticia, por lo que sucede es una aceleración del terreno que sacude el edificio y usamos el concepto de carga para simplificar y las concentramos en los diafragmas. Pero en artículos nuevos veremos que esto tiene implicaciones, ¿ya? Entonces, cuando les hable del método de desplazamiento directo. Igualmente, en el caso de los diafragmas flexibles, en losas inclinadas debemos usar perimetrales rígidas que conecten todos los elementos que participan para mantener el criterio de desplazamientos iguales. En el caso de placas de cimentación, si es flexible, posibilitará la ocurrencia de asentamientos diferenciales. O sea que en las distintas partes de losa podrán ocurrir asentamientos diferenciales, pero también rotaciones en los distintos ejes. En el caso de placas rígidas, todos los desplazamientos serán iguales y solo habrá una sola rotación, es decir, el análisis se simplifica. ¿Ya? En el segundo artículo hablaremos de métodos para decidir o saber cuándo la placa o losa es rígida y flexible y veremos la parte analítica. Bueno, entonces esto es otro autor que prácticamente dice en otras palabras lo mismo, ¿no? Y esta foto nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, deflexión en el plano de un diafragma flexible. Un diafragma flexible puede curvearse, ¿no? Porque es flexible, ya sea en esta dirección o en esta otra dirección, porque no tiene esa rigidez, ¿ya? Que le permita dar estabilidad a, a, a toda la parte de los elementos que forman parte del diafragma. En cambio, un diafragma rígido, digamos, que una losa se curve hacia arriba, eso va a ser muy poco probable, ¿no? Debido a que todo esto forma parte de un diafragma que no va a permitir que esa clase de comportamiento. ¿Ya? Bien, ahora vamos a lo que dice el libro de diafragma rígido y bueno, esto es del manual del SAP, ¿ya? Esta es definición del manual del SAP. ¿Ya?
Entonces, si nosotros queremos asignar el comportamiento de diafragma rígido a los nudos que forman parte de una losa, entonces hay que asignarle una restricción. Esa restricción se denomina constraint en el programa. Constraint significa en el programa restricción. Y dice, está enfocado para modelar cierto tipo de comportamiento de cuerpo rígido para conectar diferentes partes de una estructura, así como también para imponer algunas condiciones de simetría, dice. Un constraint coincide en un grupo de nudos restringidos. El desplazamiento de los nudos restringidos se rige por las ecuaciones de constraint. Los tipos de constraint que el programa incluye, entre otros, son los siguientes. Dice body. Entonces, ya sabemos que el diafragma rígido es una restricción a los nudos. Entonces, el programa puede restringir, tiene todas estas clases de constraints o restricciones. El primero dice body, dice permite que los nudos restringidos se comporten como un cuerpo rígido. Es decir, los desplazamientos son relativos y se utilizan para modelar uniones rígidas entre columnas y vigas. Entonces puedo asignarle ese constraint de body. Unión entre vigas modeladas entre un elemento frame y placas modeladas utilizando el elemento shell. Entonces ahí puedo asignar este comportamiento o esta restricción de body. Diafragma, que es el que vamos a usar a nosotros ahora, dice, permite que los nudos restringidos se muevan como un diafragma plano y no permita deformaciones de membrana. Se utiliza para modelar entrepisos de concreto en estructuras de edificios, modelar diafragmas en superestructuras de puentes. Entonces, aquí nos dice claramente que si le asignamos la característica de diafragma, ¿ya? Se utiliza para modelar entrepisos de concreto en estructuras de edificios, que es nuestro caso. También se puede usar este diafragma para modelar diafragmas de superestructuras de puente. Después el programa tiene otros constraints o restricciones. Por ejemplo, plate dice permite que todos los nudos restringidos se muevan como un plato plano que es rígido ante deformaciones de flexión, es decir, se tienen en cuenta rotaciones en torno a los ejes X y traslación en el eje Z. Se utiliza para unir elementos frame, que son elementos barra, o shell, ¿ya? Que son elementos de área, a elementos sólidos. Dice rod, es otra restricción, permite que los nudos restringidos se muevan como una vara recta, lo cual es rígida ante deformaciones axiales. Efectivamente, los nudos restringidos mantienen una distancia fija uno de otro en la dirección paralela del rod, pero el desplazamiento normal al eje y las rotaciones no se afectan. Se utiliza para prevenir deformaciones axiales en elementos frame, modelar cerchas rígidas. Entonces, para modelar cerchas rígidas puedo asignarle la característica de rod, o sea, cerchas que no van a estar articulados sus nudos. BIM dice, permite que todos los elementos restringidos se muevan como una viga recta, la cual es rígida ante la flexión. Efectivamente, los nudos restringidos se conectan por medio de elementos que son rígidos ante la flexión, pero no afectan el desplazamiento a lo largo del eje ni la rotación alrededor del mismo. Se utiliza para prevenir deformación en flexión en elementos bar. Ya, esto es lo que dice respecto a los constraints, que son restricciones. Entonces nosotros el que vamos a usar es este que dice diafragma, ya que se lo utiliza para modelar losas de entrepisos, que viene a ser nuestro caso. Ya, ahora el brazo rígido, otro concepto de brazo rígido, pero ya del manual del SAP. Dice, los brazos rígidos son segmentos de vigas y columnas que están embebidas dentro del nudo de unión de dicho elemento. Esta longitud normalmente no se tiene en cuenta en el modelamiento, puesto que los elementos se idealizan por medio de ejes neutros de los mismos.
Entonces, yo cuando dibujo una columna y dibujo una viga, entonces se están uniendo ellas entre su eje neutro de un elemento al otro, ¿no? Entonces, dice, las vigas y columnas están embebidas dentro del nudo de unión de dichos elementos. Esta longitud no se toma en cuenta en el modelamiento, puesto que los elementos se idealizan por medio de ejes neutros de los mismos, dice. Entonces, aquí nos da fórmulas, por ejemplo, dice I of, dice longitud de la zona de rigidez, que sería esta zona, en el nudo inicial del elemento. J of dice longitud de la zona de rigidez del nudo final del elemento. L es la longitud total, ¿no? Del nudo al nudo. Y LC es la longitud libre, ¿ya? O sea, la longitud que no estaría rigidizada, ¿ya? Entonces, estas partes se denominan que son rígidas, ¿ya? Entonces, aquí nos da la fórmula, dice la longitud libre va a ser la longitud total L menos I of, la longitud de la zona de rigidez del nudo inicial, más J of, que sería la longitud de la zona de rigidez del nudo final, ¿no? Entonces, el factor de zona rígida indica qué porcentaje de brazos rígidos se le va a considerar rígido a las deformaciones de flexión y corte. Entonces, aquí nos da una fórmula también. Que nos dice que LF, ya, que sería, va a ser igual a la longitud total menos esa zona de rigidez más I of más J of. En la ventana de definición de brazos rígidos observamos los siguientes parámetros. Definición de longitudes, se define longitud de la zona de rigidez para cada elemento frame seleccionado. Automático por conectividad, en el programa calcula automáticamente las zonas de rigidez para cada elemento dependiendo de las propiedades geométricas del elemento. Aquí está, este valor es importante que nos pide el programa. Ya dice factor de rigidez de zona, dice factor de zona rígida, dice puede ser 0, lo que indica que no hay rigidez en la zona, o 1 que indica que hay una rigidez total. ¿Ya? Entonces, si colocamos en 0, ¿ya? El programa nos va a pedir este factor de rigidez. Si le colocamos 0, queremos decir que no hay rigidez entre la unión de la viga y la columna. Entonces, si le colocamos 1, ¿ya? Indicamos que hay una rigidez total en la unión de la viga con la columna, ¿ya? Para fines prácticos, aquí teníamos, ¿no? Aquí un autor decía 0,7 o 0,9, ¿ya? Que podemos usar factor de rigidez entre 0,7 o 0,9, porque no se puede garantizar una rigidez absoluta entre la unión y la viga y la columna. El manual del SAP recomienda trabajar con 0,5, ¿ya? Para estructuras de hormigón armado, ¿ya? Entonces nos recomienda, eso ya es una recomendación del SAP, para hormigón armado nos recomienda trabajar con un factor de rigidez de 0,5. ¿Ya? Entonces vamos a volver al SAP. ¿Ya? Vamos a volver al SAP. Y vamos a hacer esos dos pasitos antes de calcular la estructura. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la vista 3D. ¿Ya? Vamos a ir a abrir otra ventana. Vamos a abrir otra ventana. Esta la vamos a trabajar en el plano XY. ¿Ya? 1. ¿Ya? Entonces vamos a venir aquí a la vista XY. ¿Ya? Y en esta vista vamos a introducir el diafragma rígido en cada planta. ¿Ya? Entonces, aquí en el nivel del terreno no hay diafragma porque aquí no hay losa. Entonces, el diafragma rígido tengo que introducirlo a partir de la losa de primer piso. Entonces, para asignar que todos estos nudos, ¿ya? Que todos estos nudos se comporten como un diafragma,
todos los nudos de la estructura, ya vamos a hacer lo siguiente. Hay que seleccionar todos los nudos, ¿ya? Todos los nudos que pertenecen al diafragma, vamos a seleccionar. Todo esto forma parte de una losa. A ver, todos estos nudos, ¿ya? Ahora, si hago un recuadro, estoy marcando vigas y nudos. Pero todos los nudos forman parte de un diafragma, ¿ya? A excepción de qué nudos, digamos, donde no habría losa. ¿Dónde no habría losa? Aquí, ¿no? Aquí no hay losa y aquí no hay losa, porque esto es para la escalera, ¿no? Es el orificio para la escalera. Entonces, no, estos nudos de aquí, estos sí forman parte de una losa. Estos dos de aquí no forman parte de una losa, ¿no? Bueno, pero sí forman parte de esta losa de aquí y este nudo sí formaría parte de esta losa de aquí. Entonces, no están al aire, ¿ya? Entonces, si es que habría un nudo, por ejemplo, aquí, digamos, ese nudo no tendría que marcarlo porque no formaría parte de ninguna losa. Y al no formar parte de ninguna losa, no puede formar parte de un diafragma, ¿ya? Imaginemos que tuviéramos un nudo ahí, esto es orificio para la escalera, entonces este nudo no puede formar parte del diafragma. Entonces todos estos nudos de aquí forman parte de esta losa, todos estos nudos de aquí forman parte de esta losa y esto también forma parte de una losa, ¿ya? Entonces prácticamente todos los nudos están formando parte del diafragma en este ejemplo. Entonces, para asignarle la característica de diafragma rígido, ¿ya? Entonces vamos a ir a asignar joint constraint, que significa restricciones. Y aquí vamos a irnos a definir joint constraint. Vamos a ir a diafragma, ¿ya? Y vamos a ir aquí a adicionar nuevo constraint, ¿ya? Aquí nos pide un nombre, le vamos a llamar piso 1, ¿ya? Y aquí nos dice constraint alrededor del eje Z, eso es para la rotación. Entonces le vamos a restringir de que solamente rote alrededor del eje Z y al igual que un constraint solamente va a poder desplazarse en esta dirección y rotar alrededor de Z, ¿ya? Entonces le colocamos piso 1, le colocamos eje Z y le damos OK. Y ya se ha creado un diafragma de piso 1. Vamos a lo nuevo. Ya para cada piso hay que crear un propio diafragma. Entonces para el piso de arriba, también lo propio. Ahí le vamos a llamar piso 2. Y ahí le vamos a dar OK. Ya está el diafragma piso 2. Aquí le vamos a llamar piso 3. Este va a ser el diafragma para el piso 3. ¿Ya? Luego vamos a adicionar piso 4. Piso 1, 2, 3, 4 y hay que generar un diafragma más que se llame piso 5. Entonces estamos generando 5 diafragmas rígidos. 5 le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Entonces, a todos los nudos de esta planta, ¿ya? Vamos a asignar joint constraint, que significa restricción, y le vamos a asignar el diafragma de piso 1. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Fíjense que los nudos cambian a color verde. Cambian a color verde porque ya ahora vamos a asignación. Todos estos nudos forman parte del diafragma denominado piso 1. Ahora, ¿por qué es bueno asignarle también el comportamiento de diafragma? Así, digamos, los desplazamientos son uniformes. Entonces, si yo no le coloco la asignación de diafragma, estos nudos pueden desplazarse como quieran y pueden rotar como quieran. En cambio, si le asignamos la asignación del diafragma, es como decir que todos estos nudos forman parte de un diafragma rígido. O sea, que si se mueve, se tiene que mover el conjunto. Si se desplaza en una dirección, tiene que desplazarse el conjunto. Si se desplaza en la otra dirección, se tiene que desplazar todo el conjunto. Y si rota, tiene que rotar todo el conjunto. En otras palabras, sería como amarrar todos estos nudos para que formen parte de un diafragma rígido. ¿Ya? Entonces,
En el piso de arriba hacemos lo mismo. Seleccionamos todos los... No es necesario seleccionar las barras, solamente los nudos. ¿Ya? Pero como es una asignación que se le hace directamente a los nudos, fíjense, da lo mismo que yo seleccione en nudos y barras también. ¿Ya? No afecta en nada que seleccione barras y nudos, porque la asignación que voy a hacer es directamente a los nudos. Entonces, las barras no se van a ver afectadas, ¿ya? La seleccione o no, ¿ya? Entonces, voy a join, asignar joint constraint y le asignamos el comportamiento de diafragma piso 2, le damos a aplicar y le damos OK. ¿Ya? Ahora, para el piso de arriba, igual, o sea, lo que les decía, da lo mismo que seleccione barras y nudos o que seleccione... ¿ya? Entonces, ahí solo los nudos. O sea, es indistinto porque la asignación que vamos a hacer es directamente a los nudos. Entonces, ahí está. Fíjense, he seleccionado ahora nudos. Da lo mismo, asignar joint constraint. Aquí le corresponde diafragma piso 3. Aplicar OK. Fíjense, los nudos cambian con verde, lo que quiere decir que ya se le ha asignado la característica de diafragma piso 3. Selecciono todos los nudos ahí, asignar joint constraint, le asigno el diafragma de piso 4 y voy a la parte superior, selecciono asignar joint constraint y le asigno piso 5, aplicar OK. Entonces ahí está, ya todos ya tienen la característica de diafragma rígido, ¿no? Ya. Ahora falta asignarle la característica de brazo rígido. ¿Ya? Ya. El brazo rígido le vamos a seleccionar a toda la estructura. ¿Ya? Entonces, a toda la estructura le asignamos la característica del comportamiento de brazo rígido. Entonces, para asignarle, vamos a asignar frame, ¿ya? Y aquí a la opción que dice end length offset, ¿ya? Asignar frame end length offset sirve para introducir la característica de brazo rígido. Entonces, por defecto, fíjense, el programa nos pide factor de rigidez, ¿ya? Aquí hay un nudo que había dibujado sin querer, ese nudo lo voy a borrar, ¿ya? Eso habíamos designado una vez, ¿no? Cuando estábamos trabajando con ejes locales, etc. Entonces seleccionamos toda la estructura y vamos a asignar frame, end length offset, ¿ya? Y aquí lo que nos pide, la longitud esta que nos decía el programa, ¿ya? Él lo va a calcular automáticamente, esta longitud de la zona de rigidez, esta longitud libre, el programa lo va a calcular automático en función al factor de zona de rigidez, que para hormigón armado ya el programa recomienda trabajar con 0.50. Entonces le vamos a dejar nomás con 0.50, le damos a aplicar y le damos OK. Entonces fíjense, han aparecido unos puntitos negros. Entonces, ahí eso quiere decir que estas partes ya son rígidas entre la unión de vigas y columnas, ¿no? Entonces, esta es la longitud de brazo rígido, ya, los brazos rígidos que se les asigna a las uniones, ¿ya? Entonces, esa propiedad más de brazo rígido hay que introducir al programa. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nuestra estructura ya está para calcular. Vamos ahora, antes de calcular, vamos a hacer combinaciones de carga, ¿ya? Entonces, vamos a ir a editar, perdón, a definir, y ya hemos definido estados de carga, que solamente tenemos carga muerta y carga viva en nuestra estructura.
¿ya? Igual se le puede introducir viento, se le puede introducir granizo, se le puede introducir sismo, que ya lo vamos a ver más adelante. Por ser el primer ejercicio, solo vamos a trabajar con carga muerta y carga viva, que son cargas de servicio. Entonces, suponiendo que ustedes quieren hacer combinaciones de carga, entonces venimos a definir y venimos a la opción que dice Load Combination, ¿ya? Y vamos a adicionar nueva combinación y le colocamos el nombre de la combinación, ¿ya? Yo le voy a llamar, por ejemplo, combinación de servicio, le voy a llamar. ¿Cuál es la combinación de servicio? La combinación de servicio ya es cuando trabaja la carga muerta y la carga viva al mismo tiempo en la estructura. Entonces sería 1 de dead, que es carga muerta, más 1 de carga viva. Pero aquí le damos dead, aquí carga viva, adicional. ¿Ya? Entonces el factor le colocamos 1. Entonces vamos a trabajar con 1 de carga muerta más 1 de carga viva. Y esa va a ser la combinación de servicio. Ya hemos creado una combinación. Aquí puedo ir de nuevo, adicionar una nueva combinación, digamos combinación 1. Digamos que sea 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Que esa es la combinación famosa de la ACI. 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Y le damos OK. Entonces ya se ha creado dos combinaciones de carga. Quiero una tercera, digamos, o combinación 2. Ya que sea, por ejemplo, 1,6 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Entonces, ya, esa sería la combinación 2, ¿no? Entonces, y de la misma manera, de acuerdo a la normativa con la que trabaje, puedo hacerme las combinaciones que yo vea conveniente. Puedo hacerme 5, 10, 15, 20 combinaciones de carga en función a lo que vea conveniente. Entonces, ¿qué hace el factor de escala? O sea, mayora las cargas por este coeficiente con el objetivo de calcular mayores solicitaciones en la estructura, ¿no? Entonces, el factor de escala mayora las cargas que hemos introducido, van a ser mayoradas por el respectivo coeficiente que nosotros pongamos. Si ponemos un coeficiente menor a 1, entonces esas cargas van a ser reducidas también, ¿no? Entonces, dependiendo de la norma, en algunos casos se aumenta, en algunos casos se puede disminuir, ¿ya? Digamos, por ejemplo, cuando tenemos sismo, una combinación es, digamos, carga muerta más carga de sismo más 0,50 de la carga viva, o sea, más la mitad de la carga viva. ¿Eso por qué? Porque sería poco probable de que cuando llegue el sismo, la carga muerta sí va a estar en la estructura, el 100% de la carga muerta, ¿ya? El sismo también lo considero al 100%, pero sería muy poco probable que cuando justo venga el sismo, la carga viva también esté al 100%. O sea, toda la carga viva está en la estructura justo en ese momento. Es poco probable. Entonces, por eso la norma recomienda, digamos, 1 de carga muerta más 1 de sismo más 0,50 de carga viva, porque esa probabilidad de ocurrencia es relativamente baja. Entonces, por eso se recomienda disminuir ese coeficiente de la carga viva a 0,50 en el caso que haya sismo, ¿no? Pero eso son recomendaciones. De todas formas, ustedes pueden hacer las combinaciones de carga que consideren conveniente. Entonces, como ejemplo, es suficiente estas tres. 1 de carga muerta más 1 de carga viva. 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. 1,6 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Y vamos a adicionar una nueva combinación, ¿ya? Que ahora va a ser la envolvente, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a colocar, esta combinación va a ser la envolvente, ¿ya? ¿Qué es la envolvente? ¿Ya? Y la envolvente va a ser, ¿ya? Yo quiero la envolvente de la combinación 1, quiero la envolvente entre la combinación 2 y la envolvente entre la combinación 3. Entonces, esta envolvente, fíjense, aquí era lineal y le hemos cambiado a envelope, que significa envolvente. ¿Qué es la envolvente? Digamos,
En la combinación 1, ustedes van a tener un diagrama de cortantes y van a tener un diagrama de momentos. Van a tener un diagrama de momentos propia de la combinación 1. ¿No ve? Entonces va a venir la combinación 2, igual van a tener otro diagrama de cortantes y van a tener otro diagrama de momentos. Va a venir la combinación 3, lo propio, van a tener otro diagrama de cortantes y van a tener otro diagrama de momentos. Entonces la envolvente, ¿qué es? Es sobreponer todos los diagramas y sacar de todo, los sobrepone todas las gráficas y saca un nuevo diagrama. Entonces, el diagrama de envolventes ya es, digamos, de estas tres combinaciones, ¿cuál era el mayor cortante? Entonces, el mayor cortante era el que está con verde. Entonces, con el verde saca el cortante. ¿Y cuál era el mayor cortante de estas tres combinaciones? En el otro lado, era el azul. Entonces, con el verde y con el azul, va a ser una nueva gráfica que me muestre los máximos valores. Lo mismo con el momento, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mayor momento? En el extremo es el verde, en el medio es el azul y en el otro extremo de nuevo el verde. Entonces, sobreponiendo estos gráficos, saca un nuevo diagrama, sobreponiendo todos los diagramas de todas las combinaciones. El programa me hace un nuevo diagrama que sobrepone todos los diagramas de estas combinaciones para crearme un nuevo diagrama que me muestre los máximos valores, ¿no? De todas las combinaciones que haya. Entonces, para eso sirve la envolvente, ¿no? Para poder identificar en una sola gráfica los máximos, las máximas solicitaciones, ¿ya? Imagínense si no tuvieran ustedes la envolvente, ¿ya? Entonces sería un problema. ¿Por qué? Porque digamos, si tengo 20 combinaciones de carga, de las 20 tengo que revisar una por una cuál tiene mayor cortante. Entonces, si tengo 20 combinaciones, de las 20 tengo que buscar entre las 20 cuál me da mayor momento entre las 20. Entonces, la envolvente nos simplifica el trabajo, nos hace una sola gráfica sobreponiendo estas otras que nos indica ya de manera directa cuáles son los máximos valores con los que debemos trabajar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a crear una envolvente en función a estas tres combinaciones y le vamos a dar OK. Entonces hemos creado combinación de servicio, combinación 1, combinación 2 y envolvente. Y le vamos a dar OK. Ahora vamos a analizar, vamos a ir a Set Analysis Options. Ahora aquí sí hay que modelar en el espacio, ¿no? Porque es una estructura tridimensional. Le vamos a dar OK y luego vamos a analizar. Vamos a ir a Run Analysis, ¿ya? Y aquí que corra carga muerta, hay que hacer correr carga viva. Y lo que no vamos a hacer correr todavía es el modal, porque eso es para hacer análisis dinámico y ver modos de vibración en la estructura, que lo vamos a hacer con otro ejemplo. Entonces aquí le vamos a desactivar, no correr. Entonces que solo corra carga muerta y carga viva. Y le vamos a dar Run Now. Entonces ahora estamos haciendo correr el programa, ya estamos entrando al paso 9, ¿no? Que ya era el análisis de la estructura. Bien, fíjense, lo primero que aparece aquí dice deformada shape debido a la carga muerta. Esta es la deformada de la estructura debido a la carga muerta. Como solamente hemos introducido cargas de gravedad, es normal que la estructura se deforme de esa manera, ¿no? Porque no hemos introducido cargas laterales. Entonces, no puede desplazarse lateralmente porque no hemos analizado o no hemos colocado todavía cargas laterales. Entonces, solo cargas verticales o cargas de gravedad, mal que se deforme así la estructura. Entonces, obviamente, la animación está exagerada, ¿ya? Por ejemplo, voy a cambiar a toneladas milímetro, ¿ya? O toneladas centímetro mejor, ¿ya?
Entonces, si yo hago clic derecho en cualquier nudo, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver, ¿ya? Los desplazamientos, que son chiquititos. Fíjense, estamos hablando de de 0,02 centímetros. Mejor lo cambiemos a toneladas, milímetros. ¿Ya? Ahí está. Entonces, son chiquititos, fíjense, son 0,02 milímetros, 0,89 centímetros, 1,37 centímetros, y las rotaciones también son bien chiquititas. ¿Ya? Entonces, los desplazamientos y rotaciones en los nudos son bien pequeños, ¿ya? Son súper pequeños. Entonces, en la animación se ve como si fueran grandes, pero estamos hablando de a veces deformaciones menores que 1 milímetro, inclusive, o que están por alrededor de 1 milímetro, ¿ya? Entonces, el programa exagera la animación como para que se note cómo se deforma la estructura, pero estamos hablando de deformaciones que son bien chiquititas, ¿ya? Poco apreciables al ojo humano, ¿no? Que se deforma la estructura, ¿no? Son milímetros prácticamente lo que se deforma, ¿ya? Entonces, el programa, ya cuando hacemos correr, nos habilita la pestaña Display. Entonces, en la pestaña Display puedo ver la deformada. Ahora, la deformada que están viendo es la deformada debido a la carga muerta, ¿ya? Si yo le cambio a carga viva, le doy a aplicar y le doy OK. Ahora estoy viendo la deformada debido a la carga viva. Como también es una carga de gravedad, también, ¿ya? Se deforma de esa manera. Ahora, si vuelvo a ver la deformada, puedo ver la deformada de la combinación de servicio, entonces, que es 1 carga muerta más 1 carga viva, que es el efecto de ambas al mismo tiempo. Entonces, fíjense, ahora aquí en esta combinación van a ver que los desplazamientos son mayores. Entonces, fíjense, ahora, por ejemplo, fíjense, ahora han subido a 2 milímetros los desplazamientos. Fíjense, antes era 1, ¿no ve? Ahora como es la combinación de carga muerta más carga viva, ya están los desplazamientos alrededor de 2,5 milímetros. Entonces, ahora puedo seguir viendo de la combinación 1, su deformada. Igual, esta es la deformada de la combinación 1, que es 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Ahora fíjense, ahora ha crecido más todavía los desplazamientos. Ahora está alrededor de los 3 milímetros en la dirección 3, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, igual, ahora con la combinación 2, que es 1,6 de carga muerta más 1,6 de carga viva, se van a seguir incrementando los desplazamientos. Fíjense, ahora ya está alrededor de casi 4 milímetros, ¿no? Y también puedo ver, digamos, de la envolvente, ¿no? De la envolvente, que serían ya los máximos, igual. Entonces, fíjense aquí. Ahí está. En este caso, la envolvente está coincidiendo con la combinación 2, porque esa es la más desfavorable, ¿no? 1,6 de carga muerta más 1,6 de carga viva es la más desfavorable. Por eso es que está coincidiendo la envolvente con la combinación 2. ¿Ya? Bien, entonces puedo ver eh, aquí en deformada shape, puedo ver la deformada de la estructura debido a las combinaciones de carga, que son estas dos, perdón, debido a los estados de carga, que son estos dos, y debido a las combinaciones de carga, que serían estas 4. Entonces puedo ver, de cualquiera de ellas, puedo ver su deformada, ¿no? De los estados y las combinaciones de carga que yo me he creado. Entonces, si quiero de algún nudo en particular, solo haciendo clic derecho y puedo ver cuánto se desplaza el nudo en cualquier dirección y cuánto rota en cualquier dirección. ¿Ya? Ahora,
Ahora también en display, show forces, elementos joint, lo propio, ¿ya? Puedo ver las reacciones externas, ¿ya? En la base debido a la carga muerta, debido a la carga viva, debido a la combinación de servicio, debido a la combinación 1, debido a la combinación 2 o debido a la envolvente. Pues ahí está. Entonces, obviamente, fíjense, la envolvente, la máxima fuerza axial en esta columna es 67,53, que coincide con la combinación 2, ¿no? Por ser la más desfavorable. Pero en la combinación 1 es 53, en la combinación de servicio es 42, en carga viva esto vale apenas 7,94 y en carga muerta vale 34. Entonces, la más crítica es, por supuesto, la combinación 2, que coincide con la envolvente en este caso, ¿no? Entonces, ahí puedo ver las reacciones en las bases debido a cualquier estado de carga o debido a cualquier combinación de carga. ¿Ya? Y lo mismo, ya vamos a ver a display, show forces, elementos frame, ¿ya? Esto lo vamos a ver rapidito, solo para terminar la clase. Mañana ya vamos a seguir viendo el análisis y vamos al diseño, a la parte de diseño de hormigón armado. Entonces, puedo ver, digamos, el diagrama de cortantes, ¿ya? Perdón, este es diagrama de fuerzas normales o axiales, debido a la carga muerta. Estas son las fuerzas axiales en las columnas, sobre todo, debido a la carga muerta. Puedo ver el diagrama de fuerzas axiales debido a la carga viva. Puedo ver debido a la combinación de servicio, debido a la combinación 1, debido a la combinación 2 y debido a la envolvente. Entonces puedo ver ahora la envolvente, como se sobreponen gráficos, por eso aparecen a veces de forma multicolor, ¿ya? Multicolor a veces aparece la envolvente porque se sobreponen gráficos. ¿Ya? Entonces puedo ver fuerzas axiales, lo mismo, puedo ver cortantes, ¿ya? Este sería el diagrama de cortantes debido a la carga muerta. Este es el diagrama de cortantes. También puedo verlo en el plano, ¿no? No es necesariamente verlo en 3D. También puedo verlo en el plano, digamos. En el plano con el que esté trabajando, igual se puede ver el diagrama de cortantes, ¿no? Aquí voy a volver a tonelada metro. Entonces puedo ver el diagrama de cortantes, ya sea en 3D o en cualquier plano. Puedo ver el diagrama de momentos, el momento 3,3. También en toda la estructura o en cualquier plano, ¿ya? Puedo ver su diagrama de momentos. Fíjense, ahí está el diagrama de momentos de toda la estructura. En toneladas metro voy a poner. Ahí está, eso sería en tonelada metro. Y puedo ver también fuerzas normales, cortantes, momentos flectores. Si habría torsión en la estructura, también podemos ver torsiones, pero son mínimas, son alrededor de 0 las torsiones. 0,18 la máxima. Entonces, hay torsiones, pero son torsiones bien chiquititas, ¿ya? Ya hemos visto que el cortante 3,3 sería el cortante en la otra dirección y el momento 2,2 sería el momento en la otra dirección, ¿no? Bien, eso ya lo vamos a revisar mañana con calma, ¿ya? Los resultados y cómo estos resultados los podemos exportar. Entonces, si yo quiero identificar, por ejemplo, el elemento que tenga mayor momento flector, digamos, de todas estas vigas, ¿cuál es la que me da mayor momento?
Entonces, vamos a verlo eso mañana. Podemos ir a Display, Show Tables. Y aquí todo lo que ustedes están viendo gráficamente lo podemos exportar en un reporte en Excel. Y de ese reporte en Excel vamos a poder identificar al elemento más solicitado o al elemento menos solicitado. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Ya? Mañana ya vamos a seguir viendo los resultados con un poco de calma y vamos a ir a la parte de diseño. ¿Ya? Pues aquí, entonces, el programa ya nos pide bajo qué norma vamos a hacer ya el diseño de hormigón armado. Ahora lo único que nos está mostrando son diagramas, reacciones externas, deformaciones, ¿ya? A ver si hay alguna consulta. Sí. Ya, la parte de hipótesis de carga y combinación de carga son muy similares, pero tienen algunas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, eso les voy a explicar mañana ya con calma, ¿ya? Pero para adelantarles ya un poquito, una cosa es estado de carga, ¿ya? Es buena la pregunta. ¿Ya? Estados de carga, ¿ya? Estados de carga, eso es una cosa. Hipótesis de carga es otra, ¿ya? Vamos a ver sus diferencias mañana. Ya ni bien comience la clase, vamos a hablar de eso, ya para que quede claro. Ya, ya. Otra cosa es combinación de carga. Ya. Combinaciones de carga. Ya. No son iguales, ¿no? En algunos casos, ya. A ver, vamos a ver el chat. Ya. Los estados, en algunos casos, las hipótesis, los estados de carga y las hipótesis de carga van a ser iguales. En algunas ocasiones, en otras ocasiones no. Entonces ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre la una y la otra con un ejemplito. Ya. Combinación de carga, bueno, es mezclar esta para que nos dé las máximas, los máximos valores. Entonces, de aquí, digamos, ¿cuáles pueden ser estados o hipótesis de carga? Pueden ser carga muerta, carga viva, viento, sismo. Cualquiera de estas todo eso puede ser estados o hipótesis de carga. ¿Ya? Entonces, sismos, cualquiera de estas es estado o hipótesis de carga. ¿Ya? Ahora, combinación de carga ya es mezclar esto, digamos, 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva, ¿ya? O digamos, 1 de carga muerta más 1 de carga viva, perdón, más 1 del sismo, digamos, más, digamos, 0,50 de la carga viva, digamos. ¿Ya? Entonces, ya esto ya es combinar esto de aquí. Pero hay una diferencia entre estado y hipótesis que lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta más que quieran hacer? Si no, mañana ya vamos a continuar y vamos a entrar ya a la parte de diseño, ¿ya? Con el programa. ¿Alguna consultita más? Mañana acabamos el ejercicio y ya vamos a pasar a otro modelo, ¿no? Vamos a hacer ya una estructura metálica. Mañana acabamos y si acabamos por decir en una hora, ya la otra hora ya vamos a modelar otra estructura.